Bienvenido, te encuentras en la unidad 1 titulada Educación emocional y competencias emocionales. Seguimos con el aprendizaje esperado, comprender el marco teórico de la educación emocional y el modelo pentagonal de las competencias emocionales. El contenido de este video gira en torno a la teoría de las emociones. Veremos qué es una emoción, qué la diferencia de un sentimiento. ¿Existirán emociones positivas y negativas, así como buenas o malas? ¿Qué utilidad o mensaje reserva cada emoción? ¿Y cuándo una emoción puede resultar perjudicial para la salud mental? ¿Qué son las emociones? Se generan como respuestas automáticas ante estímulos internos o externos, que aparecen cuando nuestras necesidades no han sido satisfechas o se presentan cambios en el entorno. Según Corbera 2023, las emociones son fuerza motriz que nos invita a actuar, pues surgieron evolutivamente para favorecer nuestra sobrevivencia biológica y con el desarrollo social de la civilización han adquirido matices culturales, es decir, se producen por causas diferentes y se expresan de manera diferente según cada cultura. Sin embargo, todavía conservan elementos comunes entre ellos. ¿Qué diferencias encontramos entre emoción y sentimiento? Las emociones aparecen y desaparecen con mucha mayor velocidad que un sentimiento, mientras que los sentimientos perduran en el tiempo. La emoción tiene un origen más instintivo sobre lo que ocurre y cómo es percibido, por lo mismo que es mucho más corto. Sin embargo, en el sentimiento tiende a tener su origen en la construcción individual de los hechos percibidos, bajo la influencia social y familiar. Es decir, en el sentimiento entra mucho los contenidos de nuestra mente, cómo nosotros pensamos, cómo hemos aprendido a interpretar la realidad. Cada una de nuestras creencias transforman y dan forma a los sentimientos, mientras que la emoción es mucho más automático y media en menor medida el pensamiento. La emoción tiende a ser mucho más superficial, por eso es que es más corta, mientras que el sentimiento tiende a ser más profundo y complejo. Cuando la emoción persiste en el tiempo, puede construirse como un sentimiento. El sentimiento no desaparece en sí, se puede transformar hacia otro sentimiento, pero no retorna a convertirse en una emoción. Mientras que la emoción sí se puede transformar en sentimiento. En resumen, la emoción es más pasajera, surge y finiquita rápidamente, no media el pensamiento y tiene un origen más instintivo, mientras el sentimiento dura en el tiempo, aparece a partir de emociones repetidas constantemente y entra a calar el razonamiento, nuestra forma de pensar, nuestros valores, nuestra historia pasada, cómo interpretamos el mundo y nos movemos en él. ¿Existirán emociones positivas y negativas? La respuesta es que no existen emociones buenas ni malas. Todas son útiles porque tienen información valiosa para cada persona que lo siente y que, si son interpretadas apropiadamente, pueden ayudar a cubrir mejor las necesidades. Culturalmente se usan los términos de emociones positivas para aquellas emociones que nos aportan bienestar o son agradables, como alegría, como tranquilidad, y se dice emociones negativas para las que nos restan bienestar o que se sienten de manera desagradable, como el miedo, la ira, la tristeza, el asco. Sin embargo, desde la propuesta del programa Escuelas Afectivas, invitamos a no utilizar los términos positivos y negativos por entenderse como buenos o malos. Es mejor decir emociones agradables o emociones desagradables. Hay emociones agradables que pueden tener una causa o una consecuencia negativa, así como una emoción desagradable con una causa o una consecuencia positiva.
Pero el matiz positivo o negativo es un juicio basado en valores establecidos social, cultural y personalmente. Por ejemplo, la alegría puede ser positiva cuando se origina como producto de un juego que nos alienta, nos permite disfrutar de un deporte colectivo o valorar la actividad física. Sin embargo, cuando la alegría es producto de la diversión de estudiantes que se basa en el acoso grupal a un compañero indefenso, esa alegría se torna negativa por una causa que está basada en la violencia y por el perjuicio generado a la persona que la sufre. El miedo se vuelve dañino cuando paraliza a los estudiantes al momento de rendir un examen. En cambio, se vuelve provechoso cuando este miedo los lleva a anticiparse, a enfocarse en su preparación y a esforzarse en aprender mejor. De forma similar, la ira puede ser dañina cuando es intensa y termina dominando a quien la siente, llevándolo a experimentar actos crueles o violentos. En cambio, la ira es favorable si se convierte en la energía que alimenta el coraje para poner límites o defenderse ante una injusticia. Es decir, las emociones agradables y desagradables pueden ser tanto positivas como negativas. Todo dependerá de sus causas, pero sobre todo de las consecuencias que éstas tengan. ¿Qué sabemos sobre cada emoción? En relación a la ira, esta se desencadena generalmente por la frustración de objetivos, la percepción de una injusticia o la amenaza a uno mismo o a nuestros seres queridos. Se manifiesta corporalmente con tensión muscular, especialmente en la mandíbula, el cuello y los hombros. Produce aumento del ritmo cardíaco y elevación de la temperatura corporal. La expresión facial que le corresponde es distintiva e incluye el ceño fruncido, los labios apretados o tensos y la mirada fija y penetrante. Si bien las situaciones que provocan la ira pueden variar culturalmente, la expresión facial básica es sorprendentemente consistente. Para canalizar eficazmente esta emoción, Paul Ekman, un gran estudioso de las emociones, sugiere identificar la causa, tomar distancia para evitar reacciones impulsivas, expresar la frustración de manera asertiva y constructiva, practicar técnicas de relajación para disminuir la activación fisiológica que la ira produce. Desde una perspectiva constructivista, resulta fundamental subrayar la naturaleza subjetiva de las emociones. Lejos de existir una única realidad externa, nuestro acceso a esta realidad está mediado por nuestros sentidos, nuestros conocimientos, nuestras experiencias previas, que son muy diversos entre las diferentes personas. Es decir, las personas sentiremos diferente dependiendo de las mismas diferencias que se sostienen entre nosotras, desde nuestras historias, nuestras edades, nuestros lugares de vida, etc. Por lo tanto, las emociones también responderán a estas diferencias interpersonales. En relación a la tristeza, sabemos que tiende a producirse como una respuesta ante la pérdida significativa, el desengaño o la sensación de indefensión. Se experimenta a menudo como una opresión en el pecho, como falta de energía y una sensación general de pesadez o desgano. Su expresión facial característica involucra el descenso de las comisuras de los labios, los párpados superiores caídos y la mirada hacia abajo o perdida. Aunque las causas de la emoción de la tristeza varían culturalmente, la expresión facial suele ser reconocida globalmente. Para modular la tristeza, Paul Ekman recomienda permitirse sentirla sin juzgarla, buscar apoyo social, realizar actividades que generen un ligero bienestar y enfocar atención en los aspectos positivos presentes o futuros, pero sin negar la experiencia emocional de la tristeza.
En relación al miedo, esta es una respuesta adaptativa ante la percepción del peligro inminente, real o imaginario. El miedo provoca una activación fisiológica intensa que nos prepara para la lucha o la huida. Aumenta el ritmo cardíaco y respiratorio, genera tensión muscular y sudoración. Su expresión facial universal incluye el levantamiento de las cejas, los ojos muy abiertos mostrando la esclerótica superior e inferior y la boca ligeramente abierta. Si bien los objetos o situaciones temidas difieren entre las culturas, la expresión facial generalmente es constante. Para manejar el miedo, Paul Ekman sugiere identificar la fuente del temor, evaluar objetivamente el nivel de amenaza que ésta significa, practicar técnicas de respiración, relajación para calmar la respuesta fisiológica y en algunos casos exponerse gradualmente a la situación temida en un entorno seguro. Es importante destacar que cuando una persona experimenta temor y tiende a evitar de manera consistente este temor, el objeto temido suele fortalecerse, es decir, este miedo suele incrementarse. Por eso, siempre que no sea un peligro real o un peligro serio, conviene exponerse gradualmente para debilitar la intensidad de la emoción del miedo. La alegría es conocida como una emoción agradable, asociada al logro de metas, al bienestar, la conexión social o la satisfacción de necesidades. Se siente corporalmente como una sensación de ligereza, energía y a veces como una sonrisa interior. Su expresión facial más característica es la sonrisa genuina que involucra la elevación de las mejillas y la contracción del músculo orbicular de los ojos, generando como arrugas en las esquinas externas. Aunque las formas de expresar alegría varían culturalmente, desde la contención hasta la exuberancia, la sonrisa de Duchenne es un indicador universal de disfrute auténtico. Para potenciar la alegría, se sugiere prestar atención a los momentos placenteros, expresar gratitud, compartir experiencias positivas con otros y cultivar actividades que generen disfrute personal. La sorpresa es una reacción instantánea ante un evento inesperado o novedoso. La sorpresa es la emoción más breve y actúa como un interruptor atencional. Las causas de la sorpresa son inherentemente inesperadas y por lo tanto varían enormemente. Se manifiesta corporalmente con un breve sobresalto, un aumento momentáneo del ritmo cardíaco y una sensación de alerta. Su expresión facial distintiva incluye el levantamiento de las cejas, los ojos muy abiertos y la boca abierta en forma de O. Al ser una emoción transitoria, la estrategia principal no es tanto modularla, sino más bien gestionar la emoción que le sigue, que puede ser alegría, miedo, confusión, etc., dependiendo de la naturaleza del evento sorprendente y de las capacidades y creencias sobre la misma persona que la experimenta. El asco es una respuesta universal ante la percepción de algo contaminante, repulsivo o moralmente ofensivo. Se experimenta corporalmente con náuseas, tensión en el estómago y una sensación de rechazo. Su expresión facial característica involucra el fruncimiento de la nariz, la elevación del labio superior y el entrecerrar de los ojos. Si bien los estímulos que provocan asco varían considerablemente entre culturas, la expresión facial básica es fácilmente reconocible a nivel global. Para modular el asco, se sugiere identificar la fuente del disgusto, evaluar si la reacción es proporcional a la amenaza real y, en los casos de asco moral, reflexionar sobre los propios valores y la naturaleza del juicio, buscando respuestas constructivas en lugar de una simple repulsión. Como se ha mencionado anteriormente, no tenemos emociones buenas ni malas. Son útiles y sirven para adaptarnos mejor al entorno.
Sin embargo, hay emociones que pueden volverse perjudiciales para la salud física o mental dependiendo de cuán crónicas y prolongadas son, pues pueden provocar estrés crónico. Si permanentemente estamos experimentando miedo o enojo, es probable que esté activado el sistema de lucha y huida. Esto ocurre cuando experimentamos emociones de forma prolongada, cuando nuestro cuerpo permanece en un estado de alerta constante, lo cual implica la liberación continua de hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina, como ocurre en el miedo o con la ira. También cuando existe este impacto corporal, tiende a generar problemas cardiovasculares, hay un debilitamiento del sistema inmunológico, lo cual se evidencia en infecciones, resfriados, gripes y otras enfermedades. Suelen aparecer problemas digestivos como la experimentación de las úlceras, el síndrome del intestino irritable, diarrea o estreñimiento. También suele provocar trastornos del sueño como el insomnio o la dificultad para conciliar sueño o tener un sueño pero no resultando reparador ni genera descanso. También existen los problemas metabólicos como el aumento del peso, la diabetes tipo 2, dolores crónicos como los dolores de cabeza tensionales, dolor de espalda, tensión muscular generalizada y los problemas de la piel como acné, eczema, psoriasis, así como problemas de fertilidad y ciclos menstruales irregulares. Las emociones pueden volverse perjudiciales si es que están reprimidas o no se gestionan adecuadamente. Y esto pasa cuando hay una acumulación de tensión, cuando las emociones desagradables no se expresan ni se procesan y se acumulan como una olla a presión interna. Esta represión puede manifestarse como ansiedad, irritabilidad o incluso síntomas físicos inexplicables. Puede derivarse en el desarrollo de trastornos mentales ante la falta de gestión emocional, lo cual es un factor de riesgo importante para trastornos como la depresión, trastornos de ansiedad, trastornos explosivos intermitentes como cuando la ira no logra ser canalizada adecuadamente y trastornos de estrés postraumático. También las emociones desagradables permanentes impactan en nuestras relaciones, nos generan incapacidad para expresar emociones de manera saludable, lo cual nos puede llevar a conflictos interpersonales, aislamiento social y deterioro de las relaciones. De manera extrema e incontrolable, esto puede transformarse en episodios de pánico, arrebatos de ira violentos, y cuando se invierten en sentimientos crónicos y negativos, puede albergar el rencor y la falta de perdón. Por ello, es importante aprender a gestionar las emociones, y qué mejor que educar desde muy pequeños a los estudiantes para que con el tiempo y con su desarrollo personal puedan perfeccionar estas habilidades que desde ahora en la escuela se les ayudan a construir.